aberrantes, son cerebros con circuitos anormales, son cerebros con lesiones, daños de tipo genético, hereditario. Son cerebros que en un momento determinado, jóvenes, dejaron de ser sincronizados con la realidad, con el pensamiento, con sus conductas. Entonces, voy a tratar de ser lo más práctico en cuestión qué estructuras cerebrales están involucrados en los trastornos que hemos estado analizando. Entre ellos, el trastorno de ánimo, que es la depresión, que nos va a llevar definitivamente a un suicidio. Está muy bien estructurado y bien relacionado que el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad no son tan predisponentes a que el individuo tome una ideación o una conducta suicida. Es el trastorno de depresión el que más rangos, el que más estudios tiene, que más se ha encontrado que condiciona el suicidio. El niño, el joven, el adulto, el viejo, siempre está en un factor del estado de ánimo alterado. Vamos a tratar de explicar cuáles son los mecanismos. Entonces, vamos a ver imagen de los trastornos relacionados con el estado de ánimo. Por lo tanto, demuestran los estudios, los neurólogos, dicen ellos que tienen estos cerebros disminución del volumen de algunas áreas. Entonces ya tenemos una primera palabra. No debe haber atrofia. Entonces nos quiere decir que los pacientes que tienen un trastorno depresivo tienen una disminución del volumen de la sustancia gris en algún área del sistema nervioso. Entonces ya empezamos con una palabra que nos está diciendo cambios morfológicos, anatómicos, funcionales. Y cuando yo hablo de cambios morfológicos funcionales, estoy hablando de cambios metabólicos, cambios hormonales y cambios. El término se va a relacionar. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿sí? Y esos cambios son particularmente en la reducción de neuronas y de glía. Es decir, que tenemos trastornos en la neurogénesis, trastornos en el desarrollo neuronal. Los pacientes con trastornos de estado de ánimo y de ansiedad nos demuestran pues esto. Reducción de neuronas. Otra terminología que estamos viendo en esos cerebros, que hay cambios estructurales. Por lo tanto, se han encontrado evidencias radiológicas que hay un aumento del tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Entonces, seguimos insistiendo, estos pacientes nos van a seguir mostrando radiológicamente estos aspectos importantes. Y una reducción de la materia gris de la corteza orbital y prefrontal. Y quiero hacer un énfasis subrayando de una manera enfática que son las áreas más importantes involucrados en estos estados y en una conducta de intención o ideación suicida. Son áreas neuronales que si ya se encuentran reducidas de por sí por un estado de ánimo alterado, pues vamos a encontrar tal vez esa posibilidad. También nos dicen los estudios que los pacientes tienen de los ganglios basales y de la corteza mesiotemporal o mediotemporal. Es sobre todo el giro temporal inferior. Pues tenemos cambios en la corteza 1, prefrontal 2, en el estriado 3,
y en la corteza de los lóbulos temporales, 4 áreas que están disminuidas en materia en reducción de neuronas. Eso quiere decir que nuestros pacientes con depresión, que vemos todos los días, o que se van a tratar ustedes con ustedes, que trae tristeza y toda la sintomatología, ellos traen estos cambios. Ellos traen estos cambios neurológicos. Por eso tienen depresión. La depresión no es un problema único, es multifactorial. Y yo estoy mostrándoles a ustedes evidencias de que el cerebro tiene una estructura diferente, funcionalmente, metabólicamente, hormonalmente diferente a un cerebro normal. Por lo tanto, el estudio de la resonancia magnética y la depresión y sus emociones. Es un trabajo de psicología de ustedes, de una psicóloga, 2019-2020. Es un trabajo de fin de grado de psicología. Hay gente del área de ustedes que se dedica a realizar este tipo de trabajo. Es muy interesante la tesis de ella, la leí completo y muy completa. ¿Qué nos dice? Bueno, ese estudio que les quiero mostrar para demostrar significó que se llevó a cabo una muestra de 172 participantes. Y el neuroradiólogo que la apoyó, ¿verdad? Hizo 172 resonancias más. Y pacientes que estamos charlando. Y los clasificaron en 2 grupos de 86, con un grupo de media de edad, se fijan los dos, pero los índices de puntualidad de 44 significa el grado de volumen integrado. Por ejemplo, en las cortezas que les acabo de mencionar, orbital, frontal, estriado, ¿ok? La corteza de estos del grupo 1 se encontró que tenían 44 milímetros. El grupo 2 de la misma edad tenían una corteza de 55 milímetros. Ese es el índice de las volumen de estas áreas corticales. Aparte que se hicieron, ¿verdad?, otro tipo de estudios, para encontrar resultados significativos o diferenciales. Esto se encontró, ¿verdad? Entonces, los grupos se han ordenado según las puntuaciones en orden ascendente de la prueba que mide el afecto negativo. Entonces, se aplicaron. Vean ustedes, este estudio marcó 172 personas. Los resultados, esta diapositiva, esas son las áreas que fueron revisadas e integradas. Aquí están las áreas que fueron involucradas en los trastornos de ansiedad y en los trastornos de depresión. Tálamo, uno de ellos, y ven ustedes toda la neocorteza. En algunas áreas de mayor grado, en cuestión de dimensión. Entonces, gracias a la investigación, se ha querido demostrar diferencias en las áreas subcorticales en el cerebro. En relación a la depresión, básicamente, si la depresión es cortical o es subcortical. Esto es muy importante. Y se encontró, jóvenes, ¿sí?, que el volumen del tálamo no muestra niveles significativos para los pacientes con
trastornos de ansiedad o de depresión. Entonces descartamos el tálamo, donde no hubo muchos cambios significativos. Entonces el tálamo no es el problema básicamente. Pero vean ustedes, en segundo lugar se encuentran algunas áreas significativamente diferentes, como son el rostral frontal medio, ¿sí? Ay, otra vez. No puede ser. Déjenme cerrar el programa. Entonces les decía, en esa diapositiva, se encontró, jóvenes, que las áreas que sí se encontraron con cambios significativos es el giro frontal inferior medio. Déjenme volver a encontrar mi. A ver. Ahí está. Déjenme compartir nuevamente. Verifíquenme, confírmenme que estamos viendo la diapositiva. ¿No se ve? No. A ver, entonces, ¿qué está pasando? Nuevamente, ahí está sucediendo. A ver. Denme chance. A ver, otra vez. Vamos a ver. Aquí pantalla. Aquí no. Denme una oportunidad. Vamos a ver. Confírmenme. Perfecto, excelente. Entonces, como les comentaba, en los estudios quedamos que el tálamo no era importante. Estos cerebros, estos pacientes recluidos en hospitales, fuera de hospitales, no encontramos grandes diferencias. En una resonancia que yo le puedo mandar a mi paciente. Pero sí que se encontró. En el giro rostral frontal medio, el precunio de los lóbulos parietales, el inferior temporal y el futuro. O sea, encontramos cambios de esa disminución de la reducción de la materia gris. Nos encontramos estas estructuras afectadas. Entonces, los resultados nos dicen que el grupo 1 y el grupo 2, el área de estas zonas es diferente. Es decir, están afectadas por la diferencia en el afecto negativo. Entonces, corroboramos que los pacientes que tienen una disminución de la corteza, de las capas corticales en estas áreas específicas, corresponden a los trastornos que estamos evaluando. Ya tendríamos que revisar para qué sirve cada estructura.
funciona. Entonces, se concluyó que el área del grupo 1 es más pequeño que el área del grupo 2. Parece que medía 44 y el otro 55. Y normalmente no debe de haber estos cambios de atrofias corticales. Estamos hablando de un término neurológico. El paciente con depresión tiene una atrofia cortical mínima. Tal vez por una resonancia normal no salga. Un electroencefalograma no nos dé. Un estudio clínico, una evaluación psicométrica, no nos los dé. Pero está demostrado que sus estudios psicométricos, mi evaluación, mis electroencefalogramas, mis pruebas neuropsicológicas, no me dicen que hay una área atrófica cortical en estos pacientes. Pero ahí está. El paciente nos está mostrando que tiene depresión. Entonces, son de inferior tamaño que los del grupo 2. No pierdan esta perspectiva. Cortezas más atróficas. Por lo tanto, ¿verdad? También se han encontrado que la amígdala del hipocampo, ¿sí?, son y están establecidas e implicadas en padecer depresión. Ya hablamos de estrés, ya hablamos de la corticotropina, establecimos aspectos muy importantes de los corticoides. Entonces, estamos corroborando. Si un paciente tiene estrés, pues va a tener que cambios plásticos en las estructuras del hipocampo y la. Entonces, se ha establecido esta clara diferencia en relación al tamaño de las áreas corticales entre los distintos grupos que estamos revisando por resonancia, que es un indicativo clínico diagnóstico, la resonancia. Entonces, pues hay que pensar que su paciente o mi paciente que trae tristeza, anedonia y todos los datos sugestivos de una depresión, estos cambios neuroimagen se relaciona en que pueden presentar algún problema depresivo en algún momento determinado o que ya padezcan depresión sin ser diagnosticados. Entonces, este es un circuito muy importante, crucial, para poder detectar indicios de depresión al futuro. Si no la presentaron en la adolescencia, pues en algún momento de su adultez, un adulto joven puede padecer un cuadro de depresión básica. Entonces, tenemos que nuestro tálamo no es el problema incluyente, sino más bien sería el hipotálamo, tálamo, hipocampo y amígdala, los que estamos revisando. Son cambios. Entonces, estos estudios de resonancia tenían patrones anormales en la excitación e inhibición de determinados grupos de células neuronales, en donde en la corteza dorso lateral de la corteza prefrontal. Entonces, vean ustedes, patrones anormales en la excitación e inhibición. Obviamente esto lo detectamos a través de un electroencefalograma, por eso estamos siempre insistiendo en que ustedes como psicólogos, aunque no tengamos un electroencefalograma, es bueno, muchachos, tomar un electroencefalograma. Y si ese electroencefalograma ustedes le ponen en una hoja, una receta, en un estudio que ustedes quieran, y mandarlo a un electroencefalograma, póngale
trastorno depresivo y ansioso como diagnóstico. Y si ese electroencefalograma dice que es positivo en las áreas que estamos revisando, entonces el paciente va a tener trastornos de la conducción eléctrica. ¿En dónde? En las áreas que se están manifestando. Y corroboran ustedes y comprueban que su paciente tiene alguna alteración en las áreas frontales, temporales y parietales. Un electroencefalograma. Entonces, yo los conminuto a que manden a su paciente. No lo manden con el neurólogo. Ahórrenle una lana de 1,000 pesos que le va a cobrar el neurólogo para que el neurólogo le haga un electroencefalograma. Ustedes manden el electroencefalograma ya cuando lo tenga, mándelo con el neurólogo. Y el neurólogo, un electroencefalograma, el neurólogo mínimo lo cobra en 3,500 pesos. Imagínense la consulta de su paciente que no tiene mucho dinero. Un electro por fuera les cuesta 2,500 pesos. Por lo tanto, esta zona de la corteza prefrontal, junto con la amígdala, esta zona prefrontal tiene que regular la actividad de la mente. Ya lo hemos analizado. Entonces, si la corteza prefrontal tiene una excitación por una atrofia cortical, por pérdida de neuronas, por resonancia, por estudio está, pues entonces hay una deficiencia. Y el paciente va a tener, por una mala hiperactividad amigdalina, pues síntomas relacionados con la depresión, en donde hay un mal funcionamiento de nuestra corteza con falta de inhibición de nuestro sistema temporal medio, que es hipocampo y amígdala. Esto es muy importante. Entonces, estamos corroborando por resonancias los hallazgos que se han encontrado. Ahí está nuestra corteza atrófica, disminución de las neuronas y de la glía que hemos estado analizando. Ahí está nuestra amígdala. Esos pequeños puntos que ven en la pantalla son los responsables de inhibir, extinguir estos síntomas depresivos. Es muy importante. Es decir, hay estudios que afirman que las emociones negativas afectan el estado de ánimo, pudiendo generar depresión. Es cierto. Ustedes lo han contrastado. Pero, ¿cuáles son las estructuras que están siendo bombardeadas por estas afecciones negativas? Las que les acabo de mencionar. Entonces, la amígdala se encuentra en la lista de las áreas cerebrales mayormente implicadas. Entonces, su primer tip, el libro no lo dice, la experiencia nos ha dicho, muchachos. La depresión mayor es un cuadro clínico poligénico multifactorial que está involucrada el sistema límbico, amígdala e hipocampo. La pseudodepresión son pacientes diferentes a una depresión mayor. Entonces, la pseudodepresión, clínicamente, los pacientes tienen una característica que se las voy a mencionar, y pónganlo en rojo. Cuando la amígdala está involucrada en la depresión mayor, su paciente es anhedónico, que es desmotivación completa, sus aspectos cognitivos están deficientes, sus aspectos sociales deteriorados, sus comportamientos están antisociales. En otras palabras, es una paciente o un ser humano que ni se baña, ni quiere ir a chambear y está en su casa.
Y la pseudodepresión, que es cortical, órbito frontal, prefrontal, es un paciente que tiene depresión, que puede tener adenodia y todo lo que se acabo de mencionar, pero el paciente sabe que tiene que ir a trabajar y se baña, va a ir a chambear, pero trae depresión. Esos pacientes son pseudodepresivos. Esos pacientes muy importantes, cuando ustedes tengan una depresión, distingan claramente neurológicamente estos dos aspectos. Puede estar llorando en consulta, pero sabe que tiene que chambear, que los hijos, esto. Esos son los estados pseudodepresivos. Y la depresión, que se va a batallar mucho, 2 años, para poderla establecer, quitar esos síntomas, es la depresión de la amígdala. Nuestros fármacos, nuestras terapias, sus psicoterapias, factores tróficos, etcétera, etcétera, tardan máximo 1 año o 2 en mejorar esta amígdala. La depresión o la pseudodepresión cortical en menos de 6 meses, en menos de 3 meses, con su psicoterapia, ustedes mejoran al paciente. Chequen bien esta información, porque hay pacientes que aunque les den terapia, llevan y no mejora el paciente y no mejora el paciente. Son dos diferencias que la experiencia nos ha dado. Te las paso al costo. Entonces, en este estudio, la amígdala se encuentra muy alterada. Ya por resonancia, estudios se ha determinado. Pero también, ¿verdad? La amígdala se encuentra muy relacionada con los aspectos depresivos. Por lo tanto, también por resonancia y lo que hemos analizado, se han detectado sistemas cerebrales involucrados en la depresión, como básicamente el cingulado anterior. Este es el cingulado, pero esa es la parte que más se afecta a esta. No todo el cingulado. Esta es la parte que más afecta a los pacientes por resonancia que se han visto. O la corteza prefrontal, como se llama. Ahí está. Estas son las áreas por flujos, por funciones que se han detectado termodinámicamente, cuando se hacen conocidos que voy a mencionar más adelante, se han encontrado que aparte de la amígdala, que estaría aquí la amígdala mismo, este es el giro hipocampal, estaría la amígdala, que tiene una relación muy estrecha, a través del fornix, se conecta. También se han encontrado cambios muy importantes. Cambios cerebrales. Estos pacientes pueden presentar episodios depresivos recurrentes, dependiendo del tamaño del giro. Entre menos corteza tenga, mayores crisis depresivas, mayores recaídas depresivas. Esto es muy importante relacionado con que salió y volvió a caer. Dura 2 o 3 meses bien y volvió a caer la depresión. Hay una relación muy estrecha sobre estos aspectos que estoy mencionando. Es muy importante estos aspectos. Entonces se los puse aquí, encontrándose una reducción en su volumen y grosor, singulados,
A diferencia de la investigación actual, donde el grosor y el volumen no parecen mostrar resultados relevantes, muchachos. Vean ustedes, pero sí lo hacen las áreas corticales del giro frontal medio, que es este. Bien, por resonancia, estudios se encontraron que este giro frontal medio, que tiene una función básica asociativa, aquí llega toda la información temporal, digital, parietal, aquí se procesa la información emocional, muy importante. Acá se procesa la información de la comunicación humana. Y acá arriba se procesa la información cognitiva. Y estos son los procesamientos de asociación importantes. Es compatible que un paciente que tiene depresión, pues va a tener problemas cognitivos, va a tener problemas de regulación emocional, muy importantes. Entonces, pero sí lo hacen en áreas corticales rostrales del lóbulo frontal medio. Esto es muy, muy importante. Entonces, seguimos constatando que el paciente con un trastorno depresivo o signos que nos orientan a una depresión tienen cambios por neuroimagen de tipo anatómico, funcional, metabólico. Entonces, también, aquí les puse esta diapositiva, en donde el hipocampo es una estructura básica. Y si ustedes recuerdan muy bien, cuando vimos estrés, yo les puse el fenotipo vulnerable. Y se los pregunté en el examen. Le voy a dar una décima, más medio punto, si me dicen cuál es el fenotipo vulnerable. Les aumento la calificación. ¿Cuál es el fenotipo vulnerable del estrés? ¿Quién se anima? Pero no vean el libro. Lo deben de traer. Van a estar en el hospital psiquiátrico, no van a estar en el libro, ¿verdad? ¿Puede ser la predisposición genética? Por eso, descríbemelo. A ver. Como siempre, muchachos, como siempre, acuérdense, ya están a punto de salir del huevo. Ya no los vamos a cuidar cuando salgan de la escuela, ¿me explico? Profe, pues ya no les vamos a explicar cuando estén en consulta. Pues están vinculados el amígdala, el hipocampo, todos, espérame, está la amígdala, ¿verdad? No, ese es el modelo neuroanatómico del miedo. Pero también de ese, ¿no? Del estrés. Del estrés, ok. ¿Le ayudo? Deja que se desgarre esas neuronas corticales. Arre. No, ya demos oportunidad a ver, porque sí, me confundí. A ver, Abel. Pues una hiperactividad del HHA. ¿Qué más? Eh, Acá te estoy viendo, veme acá, no estoy viendo el cuaderno. Oh, es que me estoy rascando el pie. Ah, te está rascando, pero ¿qué te está rascando? Ah. Pues acá arriba, acá arriba, acá arriba. Eso, mi libro. Sí, no, mire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Una hiperactividad? Sí, ¿Qué más? Factores genéticos. No, ahí vas bien. Ok. Ay, ¿cómo se llama el otro? La noradrenalina. Bien. Cuando el locus ¿Está aumentado o disminuida la adrenalina? Ajá. ¿Está aumentada o disminuida? Aumentada, profe. El locus coeruleus Excelente. está aventando bastante noradrenalina al sistema. Adelante. A ver. El cortisol también, pues ya ve que está elevado por el eje hipotalámico hipofisiario adrenal.
Adelante. Luego está ¿Qué tiene desequilibrio bioquímico este paciente que va a padecer depresión, más bien, y que está presentando estas anomalías? Si el paciente, según lo que estamos hablando, que a ver está en lo correcto, esas sustancias químicas en los sitios neuroanatómicos por una neuroimagen están sufriendo esas consecuencias. Ese paciente está produciendo, ¿verdad?, una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisial adrenal con un aumento de la corticotropina, está aumentando una hiperreactividad de la noradrenérgica, está un aumento de la actividad, ¿qué? ¿Le falta el otro? Bueno, continúale. ¿Cómo está la dopamina? La dopamina baja, ¿no? Está muy... Serotonina, ¿quién me habló por acá? Brian. Brian, excelente, Brian. Dopamina baja, serotonina, ¿cómo va a estar? Aumenta. Excelente. ¿Y noradrenalina cómo va a estar? em, alta también. Alta. ¿Y las citoquinas? alta. Altas. Tenemos un cuadro inflamatorio. Luego, si está sucediendo eso en el paciente que maneja mal el estrés, el tipo, bueno, pues va a haber una alteración estructural. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué se lesiona por esto, muchachos? ¿Qué se lesiona? ¿Qué se lesiona? Pues el hipocampo, muchachos. Entonces el hipocampo tiene alteraciones estructurales. ¿Sí me explico? Entonces el hipocampo, muchachos, ¿sí ven la diapositiva, verdad? Sí. Entonces el hipocampo se ha encontrado que estos pacientes con el fenotipo, ya lo que hemos hablado de estrés, después de 3 meses de estrés, muchachos, o en un niño con maltrato, que le habíamos analizado, vamos finalmente a encontrar cambios por neuronal. Entonces su paciente que está recibiendo estos eventos adversos estresantes, ansiosos, lo que quiero es consolidarles a ustedes como psicólogos lo que siempre vamos a decir, la base estructural orgánica cerebral. Entonces el hipocampo en los pacientes con ese fenotipo, pues va a haber alteraciones de la neurogénesis, acuérdense, y alteraciones estructurales del hipocampo. ¿Y qué se encontró en estos pacientes? Un hipocampo más pequeño que equivale a una pérdida general de las funciones emocionales del comportamiento. Fíjense bien. Entonces el hipocampo está muy estrechamente relacionado en la regulación del comportamiento social. El hipocampo no nada más es aspectos cognitivos y memorias y almacenamiento, no. El hipocampo forma parte del sistema y tiene funciones integrativas en el comportamiento y regulación social de un individuo normal. Si falla, entonces nuestro paciente tiene una mal regulación emocional social. Entonces, los estudios que hizo por resonancia nos están demostrando que hay una atrofia y una disminución de la neurogénesis. Y esta es una manera de representarle a ustedes del lado derecho 4 o 5 neuronas y del lado izquierdo, después de un trauma, vean ustedes cómo hay una atrofia neurogénica, no hay neuronas. Entonces esto es muy importante de los cambios que estamos realizando. Entonces, reactivando, pues, sabemos que el hipocampo es muy importante porque en la vida que vivimos nos hace ser quienes somos y la neurogénesis podría jugar un papel muy importante.
cité estos dos autores, ¿sí? 2013. Sí, es muy interesante porque la neurogénesis, muchachos, del hipocampo, ¿sí? Es la aparición de nuevas células y células gliales. Entonces, les recuerdo que nosotros, a la edad que ustedes tienen en este momento y que no hacen las atenciones de atenderme la clase, ustedes producen neuronas. Siempre les voy a decir que la neurogénesis es diaria a las 24 horas. Es un concepto que no deben de olvidar, así que si un paciente no duerme, estresado, ansioso, maltrato y todo lo que me puedan mencionar, que tiene broncas en el trabajo, que tienen examen de psicofisiología, que porque el doctor Ramírez o porque mi hijo. Señores, si ese suceso ambiental dura más de 3 meses, consideren la certeza de que ese cerebro va a tener cambios neuroplásticos. Antes de tener depresión, antes de que se presente depresión, este paciente durante esos 3 meses va a presentar todo lo que les estoy diciendo. Ya cuando tiene la depresión es porque ya hay el daño. ¿Ya me expliqué? Es muy importante esa relación espacio-tiempo desde el momento en que empiezan estos aspectos estresantes y el tiempo que dura el estrés afectando estos sistemas. Entonces, estos autores encontraron, ¿verdad? En estos artículos que ellos hicieron, afirman ellos que la neurogénesis en los adultos ayuda a la plasticidad, moldea la conectividad neuronal, ¿sí? Moldea la es una lesión. Entonces la neurogénesis, que aquí está, nos ayuda a moldear la conectividad de acuerdo a las necesidades de nosotros durante la vida. Es decir, moldea la personalidad. Muy importante porque el hipocampo, esta estructura que ustedes ven aquí, es básica en la personalidad y en el comportamiento humano, realmente hablando. Insisto nuevamente, el objetivo final, el más sensible, es el hipocampo. Ya cuando el hipocampo está deteriorado, hay una pérdida general. Entonces, cuando el paciente ya tiene depresión mayor, con trastornos de ansiedad generalizada, y el paciente ya no puede evolucionar más. Entonces, sí es muy importante evitar en un estrés que lleguemos a estos niveles. La OMS, el MS4, dentro de los parámetros, nos dicen 3 meses de estrés crónico. 3 meses, no más. No 1 año ni 2 años, 3 meses. Les pongo ese criterio. Así, volviendo entonces a lo que estoy manejando, los estudios pues relacionan la depresión con las distintas áreas cerebrales, plantean que esta diferencia en el tamaño de personas depresivas frente a personas sanas. Entonces, corroboramos que los pacientes que no van a ser fenotípicos al estrés, que no va a tener cambios del hipocampo ni de la amígdala, pues van a tener un buen factor de predisposición a salir adelante. Un factor bueno o malo propio de la enfermedad. Como les decía, aparte de todo, les dije, la propia depresión produce cambios en el metabolismo, en el tamaño neuronal y la densidad glial. La propia depresión produce cambios en el metabolismo y en el tamaño neural y de la densidad glial.
¿Alguien me puede decir los 5 síntomas universales de la depresión mayor? No la pseudodepresión. Todo el mundo en este momento de la clase ya dice, no, pues tiene depresión, pero ¿cuáles son los 5 síntomas de la depresión mayor? ¿Cuáles son? Van a tener pacientes así. ¿Ninguno? ¿Lo acabo de decir? No, eso no es un problema depresivo. Aguas. Eso es... Irritabilidad. Llega tu paciente contigo, muchachos. ¿Sí me explico? Llega con ustedes. Y usted dice, no, pues hay una depresión. ¿Mayor o pseudodepresión? Ahora, depresión. Hay muchos subtipos. Pero la mamá de todas es la depresión mayor. Que se puede dividir en psicótica, ¿se me explicó? Obsesiva, ansiosa. No, la depresión mayor es la enfermedad como el esquizofrenia. Aquí no tienen que ver si qué cambios tiene, si es química, disquímica, la distimia. No. Depresión mayor. Estamos hablando de una patología seria psiquiátricamente hablando. 5 signos universales que les acabo de decir. Se los voy a volver a repetir, muchachos. Anedonia. La anedonia, que es la desmotivación, es la número 1. ¿Quién causa la anedonia en el ser humano? Entonces, su paciente que tiene depresión mayor tiene ese dato muy importante. El siguiente dato importante del paciente con depresión mayor, muchachos, son los trastornos de ansiedad, muchachos. Te va a acompañar la depresión con trastornos de ansiedad. Pueden ser pánicos o agorafobias. Fíjense. El paciente puede tener un trastorno de pánico, pero puede tener una depresión. Uno u otro. Trastornos depresivos con trastornos de ansiedad, que se llaman trastornos mixtos. Tercero, los pacientes van a tener trastornos del comportamiento social. Son personas que van a generar conductas sociales que les dije, no quieren salir de casa, no se quieren bañar, no quieren comer, no quieren tener nada. Conductas sociales. Conductas alimentarias negativas. Y por último, conductas sexuales alteradas. Que no quiere dormir es otra cosa. Que está aumentando de peso es otra cosa. Estos son los signos universales donde nuestro paciente les va a presentar. Ahora, todas las depresiones tienen tristeza, falta de sueño, ¿sí? Todas las depresiones van a tener cambios del ánimo, del afecto. Por eso les decía, cuando ya el paciente tiene depresión mayor, es porque ya hay cambios en el metabolismo, ya hay tamaño neuronal y densidad glial atrófica. Esas neuronas están atróficas, la corteza está disminuida de tamaño, ya se lesionó. ¿En dónde?
hipocampo, muchachos. La depresión mayor, amígdala, acuérdense. Entonces, ¿por qué? Vean ustedes este estudio. En el cerebro adulto, la generación de nuevas células gliales es mucho más común que la neurogénesis. Hay pruebas de que también influye en la plasticidad neuronal. Significa que el cerebro, vean ustedes, esta es una diapositiva, donde vemos nuestra corteza, vean ustedes cómo en el hipocampo, vean ustedes los puntitos negros, cómo la neurogénesis va produciendo nuevos cuerpos neuronales. Pero se ha visto, muchachos, que la depresión, en vez de producir más cuerpos neuronales, produce más cuerpos gliales en vez de neuronas. Y lo que debe de ser es al contrario, debe producir más neuronas que cuerpos gliales. Entonces aquí está, vean ustedes cómo se producen muchos oligodendrocitos en vez de neuronas. Entonces, los oligodendrocitos, ¿sí?, forman la vaina de la mielina, envuelve a los axones. Entonces, la misión de la mielina, de los oligodendrocitos, es aumentar la velocidad del impulso nervioso para que se procese correctamente. Entonces, cuando hay esta deficiencia, los oligodendrocitos, muchachos, que se están produciendo en exceso, pues no controlan la cantidad de producción de mielina. Entonces, se proliferan muchísimo los oligodendrocitos, donde hay mucha relación, la relación de la neurogénesis significa neuronas nuevas, no oligodendrocitos. Entonces, es muy importante entender estos dos aspectos porque el paciente tiene una falla. Aparte de la corteza, produce más oligodendrocitos. Por ello, parece exagerado desarrollar fármacos que activen la producción de nuevas células nerviosas, pero sé que hay algunos de los medicamentos prescritos en la actualidad, como los antidepresivos, tienen este efecto. Por lo tanto, los antidepresivos tienen este efecto. El litio, que voy a mencionar, tiene una cantidad de efectos. Es neuroprotector a pesar de ser tan tóxico. Y los antidepresivos cíclicos, no tricíclicos, son neuroprotectores. Son estimuladores de la neurogénesis. Después de un año de uso. Por eso se recomienda que los antidepresivos, por este efecto en desarrollar la neurogénesis, se logra por el uso crónico de estos antidepresivos. Ya no tanto para la depresión. El uso crónico produce neurogénesis, porque produce BDNF, factor trófico de crecimiento neuronal. Sertralinas, paroxetinas, metazitinas, todos por su uso crónico producen factores tróficos, neurogénesis, crecimiento neuronal, no de glía. Entonces, muy importante. Concluyendo en ello, pues, la depresión son diversos factores fisiopatológicos, en donde hay diferencias en tamaño ya mencionadas, las tres principales: hipocampo,
Ya les dije por qué el hipocampo. La amígdala, ¿por qué la amígdala? Y la corteza prefrontal. Está explicado por qué cada uno de ellos tiene su injerencia en la etiopatogenia de los trastornos depresivos. Yo acabo de explicar por qué el hipocampo. Hasta el momento, estos son estudios de imagen, radiología, que demuestran pues estas diferencias de cambio, ¿sí?, en estas estructuras que ya analizamos, pero también les decía a ustedes, produce cambios en el metabolismo, en el tamaño neuronal y la densidad glial. ¿Cuál es? Atrofia. Zonas corticales de menor tamaño. El que más se afecta es el hipocampo. Es cuando viene la depresión mayor. Entonces estamos hablando que la depresión no es un cualquier problemita. Poder regenerar esa corteza adelgazada, atrófica, volverla a integrar a que tenga una corteza normal, nos lleva mínimo 2 años de trabajo. Así que ya saben, señores psicólogos, cuando tengan un paciente con depresión mayor o pseudodepresión, independientemente son 2 años de trabajo. Sus terapias, todo lo que ustedes quieran implementar en su paciente. Quítenle estrés, quítenle gente, quítenle a esas personas factores que puedan estar desencadenando esta atrofia neuronal. Si no quitan el factor estresante, entonces la corteza nunca va a modificar neurológicamente. Si el muchachito, su problema es la universidad, yo he tenido que sacar a muchachitos de la universidad. Si el problema es el trabajo que trabaja de noche, yo he tenido que suplementar al paciente de noche por el día. Tienen que actuar de una manera muy científica, con conocimiento y causa. Ya sabemos que el estrés afecta la vulnerabilidad de la neurogénesis. Y ese muchachito, ese señor trabaja de noche, ya tiene 1 año y ya trae depresión mayor, ¿qué hay que hacer? Quitar el factor estresante. Ustedes pueden estar con la terapia y el señor trabajando de noche, nunca van a avanzar. Ni el medicamento, ni ustedes. Esto es muy importante. Permítanme un segundo. Preguntas, muchachos, hasta el momento. ¿Quedó entendido la importancia de conocer la fisiopatología de la depresión? No de la depresión, de los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos.
¿Preguntas? Acuérdense que todo lo vamos a englobar en un síndrome orgánico cerebral. ¿Qué es un síndrome orgánico cerebral? Es una alteración, ¿sí?, metabólica, hormonal, bioquímica del cerebro, de la neurona. La neurona metabólicamente, bioquímicamente y hormonalmente está deficiente. Que te puede dar una neurodegeneración como Parkinson, que te puede dar un problema depresivo o una hiperactividad motora, esquizofrenia, pero tiene una función orgánica cerebral. Por eso, en las clases de psicofisiología yo les hablaba de delirio, pendiente, terminar. ¿Quedó pregunta, muchachos? Para continuar. Muy bien. Entonces, concluye. La depresión tiene factores fisiopatológicos, que no hemos hablado todavía de ellos. Estamos hablando nada más de los cambios, de las estructuras. Reiterando, muchachos, en rojo, antes de que se presente la depresión, el paciente ya tiene cambios estructurales. Y ya cuando se está lesionado, atrófico, estos cambios metabólicos, hormonales, y estructurales, viene la depresión, viene la esquizofrenia, viene el problema del Parkinson, porque ya se lesionó el sistema. Antes te está avisando nada más. El suicidio, que se le llama búsqueda delirada de la muerte, genera en nuestros pacientes con estos trastornos. Fíjense bien, ahora voy a enfocar esta previa charla a aquellos pacientes que van a atender al suicidio. Está determinado que la depresión mayor tiene como compadre el suicidio. Todo paciente que se va a suicidar, ideando, pensando, generando, tiene depresión. No tiene un trastorno bipolar, no está esquizofrénico, no, tiene depresión. Ese es un sine qua non. Luz, oscuridad, infección, fiebre. Entonces, todos los pacientes que, aunque no muestren los rasgos depresivos o traigan una expresión especificada, tienen estos fenómenos. Y eso lo vamos a comprobar. Entonces, genera en las personalidades que se nos van a suicidar reacciones emocionales diversas, en donde nuestro paciente pues, va a tener todos los aspectos que no va a poder entender ni por qué. Por lo tanto, vean ustedes esa diapositiva. Estudios nos han dicho, comprobado, que la proteína triptófano hidroxilasa, la proteína transportadora de serotonina, del receptor de serotonina, estos que tienen un gen que los produce, que es el TPH1, que es el SLC64, que está en el cromosoma 4, que el gen que produce el receptor de serotonina HTR1A y B2A, estos genes, ustedes ven aquí, si normalmente no tienen polimorfismo, alelos, fenotipos, todo lo que hemos hablado de los cambios, entonces no va a haber el resultado del riesgo aumentado para suicidio, asociado con suicidio, no asociado, aumentado en suicidas, sin cambio en suicidios. No disminuido, no asociado, riesgo disminuido de suicidio, y luego dice por acá, receptor de serotonina. Sobre representado un intento de autoeliminación. Vean ustedes.
en intento de autoeliminación. No diferente en suicidio, sin cambios, asociado, bien ustedes, la ideación suicida. Y les decía yo a ustedes, el receptor de serotonina, el HTRB, el gen que produce este receptor de serotonina, en el cromosoma o en la fracción que corresponde o el alelo está asociado a la ideación suicida. Wans y colaboradores en el 2009 hicieron un estudio de 3,000 cerebros post-morte. Ellos encontraron en 3,000 cerebros post-morte de diferente edad, de diferentes tipos, así fue muy violento, no violento, si fueron jóvenes, si fueron adultos. Ellos encontraron que el gen HTRIB, el receptor de serotonina, en su codificación, estoy mencionando, está asociado a ideación suicida. O sea, que los pacientes, nada más pensar, están ideando. Más no quiere decir que lo intentaron. El que sí está, no idearlo, lo voy a hacer, es el gen HTR1A. Es un gen alelo de alta expresión, donde hay un poliformismo, hay una alteración de este gen, en donde vean ustedes, Lemons, en el 2003 encontraron ellos, son intentos de autoeliminación. Este es el gen que más es representativo cuando el cuate ya no está pensando, o sea, se va a suicidar. Por lo tanto, las proteínas que son responsables de producir nuestros receptores o nuestros precursores de la serotonina, triptófano, hidroxilasa, las catecolaminas, acuérdense, el transportador de serotonina y el receptor de serotonina. Entonces ellos encontraron sus estudios, vean ustedes, aquí se les acabó. Entonces nuestro paciente que se va a suicidar, ideación, consumación, están involucrados genes alterados, polimórficos. Por lo tanto, la psicobiología busca integrar los aspectos neuroanatómicos, moleculares y funcionales con sus expresiones afectivas y cognitivas de estos receptores, tratando de comprender el funcionamiento cerebral que subyace a las conductas humanas. Entonces, ya integramos que hay genes involucrados en estos aspectos cognitivos y afectivos que nos puedan generar estos problemas como tal. Entonces, en base a esta tabla, vean ustedes, vamos a pasar un análisis muy específico de las características neurológicas del suicidio en pacientes suicidas que presentan ideas suicidas con un cuadro depresivo. Y lo vamos a comparar con pacientes depresivos sin ideas suicidas. Pues vean ustedes ahí. Ahí les puse la diapositiva. Se concluyó en estudios que el 90% de los pacientes tienen un proceso psiquiátrico depresivo mayor. No pseudodepresivo. No pseudodepresión. Depresión mayor. Muy bien. Por lo tanto, me es importante esta diapositiva para ustedes. Me es muy importante. Ahí lo tenemos. Miren.
Factores predisponentes de vulnerabilidad de los pacientes que se nos van a suicidar. Bueno, pues aquí los tenemos. Son pacientes que por estudios tienen una historia familiar de suicidio. Quiere decir que hay un grado muy elevado que si hubo un suicidio en la familia, se lo va a transmitir a la segunda generación y nos va a dar una regulación de la expresión genética. Genes anormales. Por lo tanto, se concluyó que estos pacientes debieron haber pasado genéticamente porque en su familia alguien tuvo este problema. Por lo tanto, hay una expresión genética del mismo que le consideró que el paciente tuviera una expresión comportamental y afectiva. ¿Y cuáles son los datos psiquiátricos del paciente que tiene? Aquí está: impulsividad, la ansiedad y el humor depresivo. La impulsividad está categorizada, muchachos, como la responsable de generar cuadros de autodestrucción, suicidio, farmacodependencia, conductas muy arriesgadas. La impulsividad, si no se regula, tiene deficiencias el paciente, pues va a tener esta enfermedad más una conducta. Entonces la impulsividad está tomando un auge muy fuerte en estos trastornos. Entonces, el otro fenómeno de vulnerabilidad es los eventos estresantes tempranos. Aquí lo tienen: abuso y maltrato infantil, que nos van a dar una modificación epigenética. Esto fue ambiental y esto fue hereditario. Pero nos va a dar la expresión genética, si me doy cuenta. ¿Qué nos van a dar? Igual, la impulsividad. ¿Qué les puse? Va a haber desinhibición motora, abuso de sustancias. Si a este paciente se le agrega mayor estrés familiar y social, pues vamos a tener que aumenta más la vulnerabilidad. Por lo tanto, nuestro paciente, antes de llegar a una conducta suicida, pues va a tener, ahora sí, vean ustedes, desesperanza, desamparo y distorsión cognitiva. Orbitofrontales, dorsolaterales, cinguladas, frontales medios. Mala regulación del procesamiento del pensamiento. Ventromediales, regulación de la impulsividad, regulación del comportamiento. Ventromediales. Acá son los cognitivos y en lo ventromedial orbitofrontal es regulación de conductas sociales. Ventromediales, lógica, juicio, razonamiento, toma de decisiones, solución de problemas. Si no está funcionando tu ventromedial órbito, entonces tenemos problemas con este paciente. Y si lo tenemos, ¿por qué tenemos? Porque radiológicamente los acabamos de decir. Entonces nuestro paciente va a manifestar cuadros de ustedes como si tuviera un cáncer. Ya no me voy a aliviar. Desesperado. Y yo por ahí en neuroanatomía un día les dije que la esperanza, Dios, la fe, el amor está en el septum. ¿Recuerdan? El septum feliz. Ahí está el amor, la esperanza, mi creencia, mi fe, mi Dios, mi autoestima. Yo hoy me veo bien, aunque se me vea feo. El viejito, él se ve bien, aunque ande despeinado, pero él se ve bien.
Ustedes se visten todos los días para estar bien ustedes, primeramente, después el mundo. Eso es esperanza, es motivación, estado hedónico, fe. Entonces el paciente pierde esta motivación. Entonces, vean ustedes, finalmente nos va a llevar a una conducta suicida. Un estudio del 2014. 2014. Un estudio reciente. Tómenle foto, no sé qué tengan que hacer. Pero este es el mecanismo en donde estamos involucrando factores ambientales y genéticos. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos. Pero ¿cuál es el más directo? Lo genético. Entonces, por lo tanto, los estudios genéticos familiares apoyan fuertemente la existencia de una contribución genética para una vulnerabilidad suicida. Estos estudios genéticos dejan claramente, así como se está, ¿sí? Dejan claramente la naturaleza multigenética del fenómeno suicida. Ahí los puse otra vez, recordándoles de 3,000 cerebros post-mortem abiertos. Estos autores encontraron estos cambios de las alteraciones genéticas de nuestros pacientes, que se suicidaron y que tenían un fondo depresivo mayor. Ahora, un paciente pseudodepresivo puede llegar al suicidio. Tampoco es que la depresión mayor nada más. Un paciente con pseudodepresión te puede llegar al suicidio por farmacodependencia, por factores estresantes vitales. Aquí, un paciente que no tiene una genética, que no tenga un evento, abuso infantil, maltrato, pero tiene un mayor estrés familiar social y que tenga algún abuso, impulsividad, ansiedad, ¿no? Te puede llegar a un evento final. Por lo tanto, esto sería una forma de, cuando describí el trabajo, de que vieran la perspectiva de este problema mundial del suicidio. Para mí, yo siempre he tenido un concepto, espero se resuelva. En lo que yo tengo de tratar pacientes con suicidio, mi experiencia me ha dicho que cuando yo tengo la consulta, me dicen, no, pues es que pensé en suicidarse. Yo inmediatamente ni le busco si está mal o no mala el tálamo o está mala corteza. Yo le doy litio al paciente. Yo inmediatamente. Entonces es muy importante para mí que esta persona, no importa la edad, nada más te dice, pensé en suicidarme, y decir que hay que tratar. Esto es muy importante. El suicidio es una cosa tan seria, tan dramática en la familia, que no se debe de tomar a la ligera. Sí, señores, no se debe tomar a la ligera. Yo creo que ustedes han escuchado a algunos amigos que me quiero suicidar. Aguas con esos pacientes. Señores psicólogos, les hago una enmienda, ya cuando tengan ustedes su título, tomen en cuenta esta experiencia que he tenido con mis pacientes. No lo dejen como una simple palabra o conducta, emoción, que el paciente se puso una borrachera y que anda sufriendo con la novia. No sé. Hay un fondo depresivo. Hay un fondo serio bioquímico atrófico muscular.
Y ese muchachito que andaba borracho, lo dejó la novia y me va a suicidar, no es porque la novia lo dejó, ya trae ese proceso. Su gen está normal. Por lo tanto, hay una fuerte relación con el medio ambiente, los cambios genéticos previamente explicados. Nada más hace falta que Diosito ponga el hecho y que el diablo lo consuma. Por eso siempre que tomo el toma de suicidio, lo quiero hacer de una manera muy elocuente. Es muy desagradable que tú estás tratando a un paciente y que digan, doctor, tu paciente se le suicidó. Señores, espero que a ustedes nunca les pase que un paciente que ustedes están tratando se les suicida. Espero que no, ¿verdad? Muy importante. ¿Por qué? No, pues aquí está. Miren, vean ustedes esta diapositiva en imagen. Las bases estructurales cerebrales del suicidio y las ideas suicidas. Vean ustedes en el inciso A, y aquí se los dejé, la amplia zona de hipometabolismo cortical. Vean ustedes. Y las zonas específicas de cambios observados en suicidas en comparación con pacientes depresivos sin ideación suicida en regiones prefrontales de Océano. Vean ustedes, esta misma zona es esta misma. Vean ustedes, el paciente tiene depresión, pero no está pensando en suicidarse. Este es el paciente que tiene la ideación suicida. Vean ustedes el flujo, el hipometabolismo, la falta de funcionabilidad que tiene ese cerebro en el momento en que el paciente, por algún evento, X causa, me voy a suicidar. Aparte de tener la corteza disminuida, no hay flujo sanguíneo, o está disminuido. En vez de que le lleguen 100 mililitros por minuto, hasta 20 le llega lento el flujo. Obviamente la neurona, pues tiene hipoxia, deja de funcionar, ATPs y todo, pero deja de funcionar. Entonces, hablar de un hipometabolismo, muchachos, es hablar de factores bioquímicos, metabólicos, antiepsíclicos, vitamina G, etcétera, apoptosis, neurogénesis y todo lo demás. Pero este es el cerebro representativo de pacientes que luego fallecieron por suicidio. Este es el fenómeno muy importante. El muchachito que se echó sus chelas se va a suicidar en la noche. Entre en cerebros jóvenes, esto es lo que sucede. ¿El por qué se suicidó? ¿Por la novia? No, no está funcionando. Obviamente nunca vamos a saber, ¿verdad?, qué tipo de problema tuvo, ¿no? Pero de que sí sabemos, es eso. Estructuras cerebrales del suicidio y las ideas suicidas en nuestro gen transportador. Aquí está. Autoeliminación, ideación suicida, aumentado en el suicidio. Es decir, que nuestro receptor 5-HT2A, 5-HT1B son los responsables y ese receptor no funciona. Y como consecuencia, tenemos estos fenómenos serotoninérgicos muy importantes. Entonces, en estas regiones hipometabólicas, ¿sí?, ya estructurado por metaanálisis, comparativos, se llegó a esta conclusión por resonancias magnéticas. Estos señores, ya ustedes en el 2011, encontraron estos cambios en estos pacientes. Entonces, vean ustedes el precunio, lóbulos frontales, el área poscentral, caudado, putamen, que está dentro de aquí, y la ínsula que está afuera. Que contienen bajos flujos o un metabolismo bajo
en estas áreas que les estoy mencionando. El paciente con suicidio, no con depresión. Son las áreas marcadas en los pacientes que tuvieron este proceso. Hicieron estas comparaciones en los pacientes depresivos con suicidio. No lograron demostrar una disminución del volumen en el área ventromedial, es esta área ventromedial, de la corteza ventromedial, los pacientes que intentaron suicidarse y los pacientes que no. Entonces recuerden ustedes que la corteza ventromedial, que es esta, generada con el hipocampo y la amígdala que está aquí, estos son un circuito muy crítico en la interrelación límbico-cortical. Emocionalmente y cognitivamente, también muy importante. Entonces, muy básico. Entonces, estas dos últimas, vean ustedes, disminución del volumen, tanto en condiciones de reposo como en la estimulación cognitiva. Ya hicieron estudios de estimulación cerebral profunda, etc. Y ellos encontraron en estas áreas, en la ideación suicida, estos cambios. En los 90s, desarrolló una nueva técnica de imagenología denominada tensor de difusión. ¿Sí? Vean ustedes, ahí la imagen, hermosura. Esa es una técnica, la tenemos, que existe, ¿verdad? Esta técnica de difusión, de tensor de difusión, estudia la difusión de las moléculas de agua que están en movimiento, donde el cerebro no es homogéneo, siempre están moviéndose las moléculas de agua. En una dirección que se llama vertical, horizontal, se mueven en todas direcciones, se le llaman generando resultados anisotrópicos. Entonces, siempre van en contra del movimiento de la zona. Entonces, estas técnicas de tensor de difusión es en donde van checando a los axones. Ustedes se fijan aquí, los axones, vean ustedes estas técnicas, estas son las moléculas de agua de difusión. Vean ustedes, van hacia arriba, vienen hacia abajo. Se llaman anisotrópicas, hacia abajo. Cada molécula que ustedes ven aquí es porque llevan esa función. Entonces, encontraron por esta técnica, vean ustedes los grosores de las vías. Hay vías que tienen 300 millones de axones, otras 5, otras 20 millones que tienen una densidad. En base a este estudio, que yo recomiendo, yo lo he mandado a hacer, es maravillosa esta técnica, sobre todo en Alzheimer, en Parkinson, en donde vemos que el Alzheimer, la vía tálamo-cortical, en vez de tener 1 centímetro, no hay vía. Es un Alzheimer, no hay vía. Ya los axones están deteriorados, ya no hay conectividad. Los autistas, no hay conectividad. Estas técnicas en autismo deben de tener una densidad, un tamaño, un número de axones. Los autistas no hay estas vías. Y si existen, están disminuidas, como atrofias, pero no, son circuitos. Entonces, estas técnicas, gracias a estas novedades que nosotros tenemos, se conoce la sustancia blanca, o sea, la conexión cerebral, el conectoma. Entonces, 2 estudios recientes, fíjense,
mostraron una menor anisotropía en la región dorsolateral prefrontal y en las vías tálamo-orbitales. Y se las voy a mencionar. Aquí está. ¿Está bien que ustedes ven aquí? ¿Está bien? Y está bien. Entonces, no hay la densidad. Entonces, una región anisotrópica en la región dorsolateral prefrontal y en las vías tálamo-orbitofrontales. Aquí está nuestro tálamo. Y estas son las vías que nacen de los núcleos anteriores del tálamo para ir a las cortezas prefrontales, orbitofrontales y dorsomediales. Vean ustedes, hay una disminución en las conectividades o conectores. Entonces, esto nos permite a nosotros agilizar, diagnosticar. Entonces, en suma, esta técnica que quiero presentárselas a ustedes, los psicólogos, estos estudios funcionales estructurales para ver las conectividades proporcionan y nos dan evidencias firmes de la existencia de alguna alteración o una disfunción básicamente. En este caso, estamos viendo esta evidencia, nos está diciendo que la disfunción prefrontal en las regiones medial dorsolateral, ¿sí?, de los pacientes suicidas o que se han relacionado a intentos de autoeliminación. La severidad del grosor de la conectividad de estas vías tálamo-corticales, órbito-talámicas, amígdala-talámicas, órbito-talámicas, órbito-amigdalinas, este circuito, ¿sí? La severidad o la atrofia de estas neuronas, glías, está en base al pronóstico. En pacientes deprimidos, sin ideas suicidas. Esto es muy importante, muchachos, porque esta técnica, si ustedes tienen un paciente con demencia, jóvenes, pacientes con posibilidad de Alzheimer, ustedes pueden utilizar esta técnica. ¿Sí? Esta técnica les va a dar a ustedes, y el radiólogo les va a decir, sí, tenemos el problema. Ya no es la resonancia magnética, ya lo iluminamos. Vean ustedes la sustancia blanca, cómo se va conectando. Preguntas. Preguntas. Quiero presentarles a ustedes lo que ustedes pueden tener en sus manos para que puedan agilizar una evaluación psicológica. Obviamente este estudio no es tan barato. Obviamente, si lo sugieren, créanme que su paciente se lo va a agradecer. Entonces, basado en estos principios, en el hipometabolismo frontal o prefrontal en pacientes suicidas, ¿no? Coincide con las zonas de mayor densidad serotoninérgica. Aquí hay mucha serotonina. Aquí hay mucha serotonina en las cortezas orbitofrontales y frontales. Hay mucha serotonina en la corteza ventromedial, donde encontraron menor actividad. Entonces, en estos pacientes también encontraron que aparte de los genes, los receptores de la serotonina involucrados, también encontraron muy importantes, ¿sí?, que en pacientes hicieron la comparación, pacientes con suicidio, sin intentos de autoeliminación. Entonces se confirma la charla que estamos teniendo.
Y si tenemos problemas en la producción de serotonina, pues aquí está una diapositiva, jóvenes, en donde vemos que hay una relación muy estrecha en un metabolito de la corteza prefrontal en los pacientes que tienen intención suicida. Vean ustedes esta gráfica. Quisiera que me siguieran si fueran tan amables, ¿sí? Controles del 5-HIIA. Controles del ácido homovalínico y del 5-hidroxiácido. Este es un metabolito principal de la serotonina. Entonces, encontraron, aparte de todo lo que hemos charlado, comprobaron también lo genético. Comprobaron pues que la serotonina tenía mayor injerencia que la dopa o la noradrenalina. Todas tienen, pero la serotonina es la más importante. Entonces encontraron que estos pacientes tenían una cantidad, aquí lo tienen, de este metabolito menor a lo normal. Entonces, relacionaron muchísimo el metabolismo de la serotonina en líquido cefalorraquídeo de estos pacientes y encontraron esta relación como marcador somático. Quiere decir, yo el próximo paciente que vaya a tener en el hospital, le voy a sacar yo una punción de líquido cefalorraquídeo, yo se la voy a sacar personalmente, pues soy anestesiólogo, y voy a mandar una determinación de este metabolito y de este otro. Y si ese paciente con ideación suicida me sale que está bajo el nivel, entonces corroboro que tiene una alteración genética o un alto consumo de serotonina. Entonces mi primer tratamiento para el paciente es mejorar los niveles de serotonina. ¿Quién es el precursor de la serotonina, jóvenes? ¿Quién es el precursor de la serotonina? ¿Ninguno? Hijo, mano. No, hombre, ¿cómo que? Mi querido Abel. No. No, yo no soy Abel. ¿A quién contestó? ¿Quién fue? Que no me dejan. ¿Quién fue? Ángel. Triptófano. Triptófano, Ángel. Entonces, tu primer tratamiento es para todos. Denle triptófano al paciente. Con depresión, sin depresión, con... ¿Se congeló el dog o...? Parece ser. Para que empiece a aumentar el triptófano en lo que llega el medicamento. Si lo están en el consultorio. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Entonces, hay mucho que revisar respecto a cambios genéticos, metabólicos. Pero esto es lo más práctico que yo los encontré para que tomen en cuenta desde el punto de vista psicológico
¿Qué es lo que sucede en el sistema nervioso central a nivel molecular, celular, metabólico en un paciente que tiene una ideación suicida? Voy a preguntar por eso. En la ideación suicida hay cambios que estoy representando. Todo esto que les acabo de charlar es nada más porque el paciente se le ocurrió. Nada más. Pero antes de que llegara esa ideación ya trae atrasado el problema. ¿Me expliqué? Para llegar a esa ideación. Entonces, ¿cómo corroboramos? Que siempre les he dicho, compruébamelo. Entonces, estos estudios, muchachos, nos ayudan a corroborar, pues, que el trastorno depresivo mayor nos genera estos cambios importantes que nos pueden llevar a conductas autodestructivas. El suicidio es uno de ellos. La farmacodependencia es otro de ellos. Y la depresión mayor es otro de ellos. Esto es muy importante. Perdón. Entonces, no hemos hablado de depresión todavía, no hemos abordado la fisiopatología de la depresión. Estoy avanzando. La depresión mayor es como el trastorno ansiedad, es totalmente diferente. Por lo tanto, los niveles más bajos del metabolito se relacionan con un alto violencia. Cuando un individuo joven se va a suicidar levemente o drásticamente, un pistolazo, con nada más intoxicantes de pastillitas, este es algo muy importante. Hay una relación muy estrecha entre el nivel del metabolito y con el alto violencia del nivel. Entre más agresivo, más bajo está este nivel. Si no hay, entonces el individuo toma decisiones muy agresivas para suicidarse. Muy importante. Por eso es importante, de alguna manera, manejar el triptófano, manejar todos los aspectos con ese paciente que ustedes recibieron psicoterápicamente, nutricionalmente, que se ponga a dormir, denle hasta lo que no, para que este nivel no baje al día siguiente, porque ese pacientito puede generar una ideación suicida en cualquier momento, en cualquier hora. Ni se confía. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué está sucediendo esto? Por esto. Este paciente tiene esto. Muy bien. Ahí está. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? Alguien que vio el tratamiento, ¿qué tratamiento se le da a estos pacientes? Y eso que no he revisado la memoria. ¿Qué tratamiento le damos a este paciente? Supongo que lo revisaron, ¿verdad? Tratamiento, muchachos. O pregunto. Y si no me contestan, les pongo baja calificación. Profe, pues si el problema es reciente, así que trae el problema, pues se le da, como usted nos dijo la otra vez, una benzodiazepina para controlarlo.
Profe, lo que yo investigué era que se le da antidepresivos, antipsicóticos y antiansiedad. ¿Quién junto habla? con ¿Quién una- habla? ¿Quién habla? Evelyn, junto con una terapia Evelyn, déjame ver cognitiva tu cámara, Evelyn. conductual. Ahí la prendo. Ahí está. Gracias, Evelyn, bienvenida, gracias. A ver, Ajá, no es lo mismo que tu paciente esté en hospital, ajá. que se lo llevaron amarrado a la policía porque se hizo suicidar en el puente, se hizo tirar, Ujú, que lo mismo que llega a tu consultorio. ujú. ¿Qué vas a hacer en tu consultorio? Terapia cognitivo-conductual Evelyn, junto con medicamentos. ¿qué medicamentos? Antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos. ¿Cuáles estudiaste que me vas a presentar en tu estudio que voy a revisar? Ay, Porque espera. supone que ya el lunes Edith me va a dar en la memoria. Evelyn, ¿cuáles vas a utilizar? ¿O cuáles encontraste? Ay, es que no tengo aquí la mano. Que lo traigo en el celular. Ay, espérenme. Supongo que me hicieron una buena investigación, ¿eh? Ujú, Bueno, yo encontré en los antidepresivos fluoxetina, sertralina, actopropran, algo así. No sé si se dice bien. Es en antidepresivos. Y antipsicóticos, pues está el viperideno, benzoadiazepina. ¿Sí se dice bien? ¿Estoy mal? Ok. Miren, muchachos, en tu consultorio, este paciente debe ser protegido de ahí. Si tú le das un antidepresivo, ¿cuánto tarda en hacer un efecto un antidepresivo, muchachos? 15 días. Entonces no le puedes dar antidepresivos. ¿Me lo expliqué? Sí, por eso le había dicho ahorita que con un ataque se le da una benzodiazepina para que haga efecto en media hora. Estamos bien, pero no es el indicativo. Estamos de acuerdo. Benzo, antidepresivos, antipsicóticos. ¿Qué más, muchachos? Es todo lo que estudiaron. Ángel, me ibas a revisar tú lo de alcoholismo, ¿va? Sí, ¿verdad? Tengo pendiente eso contigo. Muchachos, espero que yo estoy esperando que me den una respuesta porque su paciente se les va a suicidar y el antidepresivo no me va a servir. Ni la benzodiazepina les va a servir, muchachos. Primero porque el antidepresivo tarda 3-4 semanas en efecto. ¿Estamos de acuerdo? Las benzodiazepinas les va a durar, ponle unas 6 horas y después de que pase el efecto de la benzodiazepina, el cuate vuelve a intentar suicidarse. Celeste, ¿qué medicamentos estudiaste? Pues yo tengo aquí, bueno, los fármacos anticonvulsionantes, también los que ya mencionó mi compañera. Tengo, ¿Cuál es el de mejor elección anticonvulsionante? mm, a ver, Por eso les dije, suicidio, nada más. no lo apunté eso, doctor. Michelle, no le hace. Michelle, ¿estás presente, Michelle? Michelle. Michelle a la 1,
Jefa, me hace que ya se fueron, jefa, ¿eh? Ya saben el castigo. Examen el lunes. No se los iba a poner. Pero si Michelle se fue, se salió, voy a poner examen. Michelle, a las 2. Michelle. Tengo 17 en cámara. ¿Cuántos somos? En esta clase somos 22, déjenme ver bien. Y tengo 17. Michelle, a la tercera, Michelle. Tengo yo registrados 18. Mira, ya se agregaron, pero bendito Dios, Dios nos trajo, Señor Padre. Benditos, aleluya. Ya regresó uno. ¡Qué bruto! 18, me faltan 13. Bueno, lunes ya se despertaron, mira, hasta se despertaron, cariño. ¿Quién falta? La Viviana. Karen. Karen, buenas. Faltó Karen, no la veo a Karen aquí. Karen. Tampoco está Karen, Edith. Ahí está arriba, profe. ¿Dónde está Karen? No, está. Ana. Ana, Karen. Ana Karen. No, Karen ya la vi. Ana Karen. Michelle. Lo que molesta es que están aquí y no están. Eso es lo que molesta. Ustedes están haciendo todo su esfuerzo y uno también, ¿verdad? Y que 19 participantes, ya tengo uno más. Bendito Dios nos trajo. ¿Quién falta? Ana Karen. ¿Quién falta? Michelle. Ya había Laura, Edith, Alejandro, Edgar. Tengo 19 gentes. Enaín ya está aquí. Jefa, usted está de testigo, jefa. Sí, doctor, pues Ya les había dicho. ya había hablado con Ya les había dicho. Me molesta que me dejen en cámara. Me enoja. Me enoja. Que se salgan de clase. Me enoja. Enaín. Ya está. Michelle, otra vez. Ana. Tengo 19 gente. ¿Te avisaron que iban a faltar, Edith? ¿Sí fueron a la feria? ¿Todos Sí. fueron? Sí, todos fueron. Seguro. Sí, No me mientas. claro que no le miento. Bueno. A la feria sí fueron, que no estén aquí adentro, eso es otra cosa. Ya se agregó Maite. No, hombre, bendito Dios. Qué bruto, Maite. Maite, buenos días. Buenos días, profe. ¿Dónde andabas, Maite? Aquí ando, profe, nomás que sabe que nada más yo no estoy en clase y, o sea, en mi casa hay muchos que tienen clases y me falla el internet. Pretextos hay muchos, Maite. Pues sí, nomás. Qué raro, el tengo internet, 20 profe. gentes. Tengo 20 gentes. Muchachos, es la última vez que se me salen de clase. Edith, es la última vez que voy a pasar este examen.
Sí, doctor. Por favor. Para cada uno de los que me están oyendo, con muchísimo respeto, yo sé que es sábado, están cansados, fastidiados. Yo también. Pero es su clase. Discúlpenos, profe, usted se merece respeto, discúlpenos. Es su clase. Ahora otra vez, suspendo clase y doy tema visto y se pregunta para el examen. Sí, profe. De acuerdo, doctor. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y nos falta todavía muchos temas. De acuerdo. Y tiene una tercera evaluación, muchachos. Acuérdense. Muchachos, les dejo la clase. Me acabo de molestar bastante. Mira, Ana Soyosi se acaba de conectar. Aquí estamos jugando. Bueno. Muchachos, nos vemos entonces en clases el martes, ¿ok? Doy por terminada la clase. Nos vemos el martes. Con mucho gusto continuamos con el tema, ¿ok? Que pasen buen sábado. Gracias, profe. Disfruten bien sábado.